auspicia este bloque Banco República y CFA Society Uruguay. Muy bien, seguimos en ADN, ahora en el espacio de la columna de educación financiera de la economista Bárbara Mainzer. Bárbara, ¿qué tal? Gabriel, buenas noches. Todo bien. Hoy hablamos de educación con el ministro de Educación, Pablo da Silveira, y ahora en la columna de educación financiera, valga la redundancia, hablaremos de educación. Exactamente. Si vale la pena invertir en educación. Absolutamente vale la pena. ¿Y por qué hablamos de educación también en la columna de educación financiera? Porque la educación es fundamental también para nuestras finanzas y de hecho uno de los principios de educación financiera es invierte en ti, invierte en educación para tener mayores ingresos, pero para tener empleo y empleos de buena calidad. Y tú me preguntabas si es rentable invertir en educación. Sí, la respuesta es sí, pero es mucho más que eso, porque me da la opción de tener mejores empleos, de mantenerme empleada y de tener, y es mucho más probable que personas educadas no pierdan su empleo. Y si vamos a hablar empezar hablando de la rentabilidad. Hay un estudio del economista Saperi que muestra que a cada nivel educativo aumentan los ingresos. Pero cuando yo cierro un ciclo, se pega un salto en el nivel de ingresos. ¿Qué significa esto? Que cada año de primaria que termino, aumentan mis ingresos. Pero cuando termino todo primaria, se pega un salto en los ingresos. Lo mismo en secundario, pero sobre todo el aumento de ingresos es muy pronunciado cuando uno termina la universidad, ¿sí? Y también al trabajar, a medida que voy trabajando, también voy ganando más, y esto es lógico, porque cuanto más sé y mejor hago las cosas, más valor agrego y obviamente mejor mi remuneración. Bárbara, para poner otros números, sí. Cuando hablamos de invertir en educación, ¿y estamos hablando de invertir dinero o de invertir tiempo, de invertir vida? Tiempo seguro, y hoy en día hay cada vez más opciones para estudiar de forma muy económica a través de internet, de cursos, y también, por supuesto, invertir dinero, porque aunque la educación sea pública, yo preciso materiales para estudiar. Y además, todo ese tiempo que estoy estudiando, yo no estoy ganando plata o estoy ganando menos, con lo cual es un doble esfuerzo. Pero para empezar, una inversión en términos de tiempo, de esfuerzo y disciplina, por supuesto. Ajá. Y volviendo a la rentabilidad de la educación, quiero citar unos números de la consultora de recursos humanos Advice, que es la consultora líder en esa área. Y ellos me comentaban que, por ejemplo, un auxiliar administrativo gana 6 veces menos que un jefe de administración y finanzas, 3 veces menos que un jefe de administración y finanzas, y 6 veces menos que un gerente de administración y finanzas. Y esto es en cuanto al salario base. Si uno considera los bonos y los pagos adicionales, la diferencia es aún mayor. Así que es muy claro y contundente: a mayor estudio y mayor calificación, mayores niveles de ingreso. Por otro lado, cuanto mayor el nivel educativo, menor la tasa de desempleo. Y si por favor podemos ir a la placa número 1, vamos a ver que la tasa de desempleo de los profesionales universitarios, las personas con mayor educación, es 3 veces menos que la tasa de desempleo promedio de la población. Y esta tasa es enorme la diferencia. Y esta tasa de desempleo de 3%, que en años anteriores supo ser hasta menor, es muy baja, porque el desempleo nunca es cero, porque siempre hay gente que entra al mercado laboral y gente que cambia de trabajo. Entonces, para también mantenerse empleado, y por otro lado, cuando uno mira en qué lugares se generan, dónde están los nuevos desempleados, los que salen del mercado laboral, en general son posiciones de menor calificación. La tasa de desempleo en Uruguay es alta y es cada vez mayor. Pero por otro lado, también hablando con Advice me decían, en Uruguay hay muchas oportunidades laborales. Hay gente que busca trabajadores y no los encuentra porque no tienen el nivel de capacitación requerido. O sea, hay una brecha de habilidades entre las habilidades que las empresas requieren y las habilidades que tienen los empleados, ¿sí? Y también me decían, en Uruguay hay muchas oportunidades laborales que no encuentran personal para trabajar. Sí. No, pensé que no me escuchabas. Te decía que el software es el ejemplo máximo, si querés. Porque las empresas de software, yo le contaba ayer,
en la mira que hay empresarios que tienen negocios y no los pueden cerrar porque no pueden producir, porque no tienen mano de obra. Y está viendo cada vez más en las empresas cubanos, dominicanos, etcétera. Absolutamente. Y ahora vamos a volver a retomar un poquito esto, pero en tercer lugar, también quería decir que las personas con mayor nivel educativo, ahora en la crisis, tuvieron mucho más probabilidad de continuar trabajando a través del teletrabajo, pero eso no solo les permitió mantener su trabajo, sino que les permitió también cuidarse del virus, de la pandemia. Si por favor podemos ir a la siguiente placa con un ejemplo. Acá hicimos una encuesta entre los profesionales de inversión que estudiaron el CFA, que tienen la designación CFA. Y Gabriel, no leo la placa, así que te pido que la leas tú, pero en resumen, los números básicamente son nadie de los encuestados que fueron, la mayoría contestó la encuesta, nadie perdió su empleo. 83% rápidamente sí. pasaron a modalidad de teletrabajo. 0% perdió el trabajo, 5% redujo su carga horaria, 28% trabaja más, 67% no sufrió cambios, o sea, 80% no vieron afectados sus ingresos. Impresionante con los números que tenemos en general, digamos, ¿no? Y nadie perdió el trabajo. Entonces, acá tenés una muestra clara. Este es como un sesgo con el mayor nivel educativo dentro de lo que hay en finanzas. Pero los números son contundentes. Estudiar hace que yo gane más, que me mantenga empleado y que frente a un problema yo esté mucho más protegido. Entonces, ¿qué es lo que me depara el futuro? Antes, uno estudiaba, trabajaba muchas veces en la misma empresa y luego se jubilaba. Hoy, con los cambios que hay, el cambio tecnológico, ya no es más así. Voy a cambiar lo que hago, cambian los trabajos. Y si yo voy a cambiar lo que hago, voy a tener que volver a aprender. Voy a tener que volver a estudiar, ¿sí? Y en particular, ¿por qué tengo que permanentemente actualizarme? Porque si no, la tecnología me va a sacar mi trabajo. Y esta preocupación de si la tecnología nos va a dejar sin trabajo la tenemos hace años. Y lo que en realidad ha pasado es, cada vez hay más trabajo, hay trabajos de mejor calidad, mejor remunerados, ¿sí? Pero cambian los trabajos que hay. Y de hecho, ¿y por qué cambian? Porque la tecnología hace que cambien. Y mira, hace 300 años, cuando se introdujo el arado, cambió la forma de cultivar. Y como ese ejemplo tremendamente arcaico, eso pasa exactamente hoy de otra forma. Y de hecho, lo que hoy pasa es que los cambios se están acelerando a un ritmo muy importante. Bárbara, ¿sí? Como estamos cortos, sí. Bárbara, estamos cortos de tiempo, vamos a la placa 3, que yo te hago la introducción, ¿no? Que dice que Advice hizo un estudio entre 68.500 vacantes de empleo entre el 2015 y el 2018 y encontró que se está produciendo un cambio de perfil en la calificación de demanda de las empresas de trabajadores y el cambio está vinculado a las transformaciones tecnológicas que ocurren en el mundo del trabajo y que hoy se crean puestos de trabajo que antes ni existían. El estudio de la consultora Advice sobre el perfil de las calificaciones. Vamos a mostrar este ejemplo con la placa número 3. ¿Te parece bien? Ya la tenemos en pantalla. Absolutamente. Los roles bien, la placa 3 refiere a otro estudio, a un estudio global que hizo CFA Institute. Lo que tú decías de Advice es del mercado laboral uruguayo y es claro. Okay. Hoy se requieren otras habilidades. Vamos a esta, vamos a esta puestos de trabajo que antes no existían. Okay. Y si vamos a la placa 3, sí. Ese es un estudio a nivel global que hizo esta asociación de profesionales de inversión CFA Institute en gente que está en más de 100 países. Y es claro, básicamente lo que me va a pasar es 1 de cada 2 en 5 a 10 años van a hacer otra cosa, van a cambiar su trabajo. Y si yo voy a hacer otra cosa, tengo que volver a calificarme, los roles van a cambiar y se precisan muchas habilidades nuevas en este nuevo mundo, ¿sí? Y después también encontró que no es que la tecnología nos va a sustituir, vamos a trabajar con la tecnología, es fundamental. Y dentro de las habilidades que se requieren, menciona la habilidad T, que tiene profundo conocimiento en la materia, por eso la pata de la T. El techito es porque tengo que poder trabajar entre disciplinas, integrar conocimiento. Y si vamos rápidamente a la siguiente placa, ¿cuál es la hoja de ruta para los profesionales de inversiones que se puede aplicar en general? Por un lado, adaptabilidad de aprendizaje permanente, adquirir nuevas habilidades. Advice habla de adquirir el hábito de tu desarrollo. Conocimiento técnico preciso, pero yo lo que preciso es trabajar orientado a dar soluciones, trabajo de equipo, adoptar la tecnología como un aliado. ¿Y por qué integrar la vida laboral y profesional? Porque hoy la tecnología la llevo a todas partes y tengo que poder integrar ambas. Y para cerrar, el aprendizaje permanente
es un imperativo económico para tener ingresos y para mantenerme empleado. Bárbara, muchísimas gracias, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. Gracias a ti, Gabriel. Buenas noches. Bueno, voy a cambiar de trabajo. ¿Por qué dice? Y cada 2 de cada 10 dijo que cambiaba, o cada 5 que cambio de trabajo, voy a ser pensador. Bueno, renovarse es vivir, así que le hace bien, capaz. Me voy a sentar a pensar y es una buena decisión de su parte, pensar un poco. Bueno, estamos hablando de todo esto de los efectos de la economía, ¿no? Sí, lo sufrieron los trabajadores fuertemente porque lo sufrieron los empresarios, ¿verdad? Decían ayer en el desayuno de ADM, algo que habíamos comentado acá, que a ningún empresario, yo he estado en cargos de responsabilidad donde me he tenido que reunir en crisis con el dueño de la empresa y nunca vi que un empresario no sufra por tener que echar a alguien. Realmente, era el que más sufría, incluso más que los asesores, ¿no? Entonces, vamos a ver si la semana que viene vamos a meternos un poco en el mundo de las empresas, ¿te parece, Raúl? Perfectamente, sí, que son actores relevantes de la recuperación social y económica. Totalmente. Hay que hablar. Muchas gracias. Que descanse el fin de semana. Bueno, muy bien. Y lo mismo para ustedes, nos encontramos la semana próxima, que pasen bien. Presentó este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos.